Join forces. Bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes una de las situaciones problemáticas de Aprende en Casa, en este caso para los estudiantes de tercero de secundaria. Semana 6 hablamos sobre las funciones cuadráticas. Muy bien, se nos presenta una situación de contexto denominada medidas de un terreno. Dice lo siguiente: Jorge decidió acercar una parte de su terreno, para lo cual compró en oferta 300 metros de malla. El deseo de Jorge es abarcar el máximo terreno rectangular posible. Aquí hay dos preguntas. La primera: ¿cuáles serían las dimensiones del terreno acercado y cuál es su área? La pregunta número 2 dice que expliques el procedimiento, que es precisamente lo que vamos a explicar en la resolución de la 1. Y la siguiente pregunta dice: ¿por qué el vértice se considera punto máximo? ¿En qué situación el vértice sería el punto mínimo? Muy bien, vamos entonces a verificar las dos situaciones de manera paralela y ver de qué manera podemos entender el procedimiento para resolverlo. Muy bien, en primer lugar nos habla que compra Polya. Otra vez no voy a cansar de indicar los 4 pasos de Polya. Polya nos dice en su primer paso que hay que comprender el problema. ¿De qué se trata el problema? ¿Qué datos me presenta? ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es la pregunta? Entonces digo, por ejemplo, ¿de qué trata el problema? Que Jorge decide cercar su terreno, para lo cual compra 300 metros de malla. El deseo es abarcar el máximo terreno rectangular posible. Muy bien, entonces el terreno tiene esta forma rectangular. Vamos a graficar entonces la forma que podría tener su terreno. Y aquí tenemos un terreno que tiene forma rectangular. Dice que él ha comprado 300 metros de malla para cercar su terreno. Eso de cercar el terreno ya me da dando la idea de un concepto matemático. ¿A qué se refiere? A ver si me ayudan. Me imagino que tienen que haber pensado que cuando hablamos de cercar, cuando hablamos del contorno, nos estamos refiriendo a un concepto muy importante en la matemática que se llama perímetro. Muy bien, ese concepto lo vamos a utilizar también en estos momentos. Muy bien, veamos ahora sí. Dice, ¿cuáles serían las dimensiones del terreno cercado? ¿Y cuál es su área? Significa entonces que las dimensiones, un rectángulo tiene 2 dimensiones. Tiene un largo y tiene un ancho. Vamos a llamarle al largo de este rectángulo, lo voy a representar con una variable que no conozco, x. Y al ancho lo voy a representar con otra variable y. Entonces las dimensiones del rectángulo serán x y y. Muy bien, vamos avanzando a lo que nos pide el problema. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno y cuál es su área? Empecemos primero relacionando los lados que representan el perímetro y el área. A ver, veamos entonces. Dijimos nosotros que cuando hablamos de contorno, de cercado, hablábamos de un concepto matemático denominado perímetro. Muy bien. ¿Qué cosa es el perímetro de una figura geométrica? El perímetro es la suma de sus dimensiones o de sus lados. En este caso, ¿cuántas dimensiones tiene un largo acá? Esta distancia es la misma. Si esta distancia mide x, esta distancia también mide x. Entonces será x más x, 2x, más, si este mide y, esta longitud también mide y más y, 2y. Y de esa manera hemos sumado los 4 lados de este rectángulo y hemos calculado su perímetro. Pero, como el problema dice que ha comprado 300 metros de malla para cercarlo, entonces esta cerca, este contorno, este perímetro, como queramos llamarle, debe medir 300 metros. Entonces, este perímetro debe medir 300 metros. Y debe ser igual a 2x más 2y. Yo puedo simplificar la expresión extrayendo a mitad a cada uno de sus términos y me va a quedar
150 es igual a x más y. Vamos por acá ordenando la ecuación. En este caso, vamos a ubicarlo de la siguiente manera, cambiando el orden. X más y es igual a 150. Yo voy a despejar el valor de y. Y es igual a 150 más x pasa al segundo miembro como menos x. Y ya tengo el valor del ancho del rectángulo en función de su largo. Tengo una ecuación de una variable en función de la otra. Muy bien, hasta ahí tenemos ya con el concepto de perímetro una primera relación. Vayamos ahora analizando el concepto de área, porque también nos piden cuál es su área. Veamos. ¿A qué se refiere al área? Es todo el espacio, es todo lo que está dentro del perímetro. Todo este espacio que ocupa, ¿no?, toda esta forma geométrica, en este caso un rectángulo, está formado por una región que en este caso nos piden calcular su área. Veamos. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Nosotros sabemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura, o también en este caso lo hemos simbolizado como el largo por el ancho. El largo por el ancho. Entonces decimos, el área de este rectángulo será igual. ¿Quién es el largo del terreno? Le hemos denominado X. ¿Quién es el ancho del terreno? Le hemos denominado Y. Muy bien, en este caso lo vamos a expresar como una función. Lo vamos a expresar como una función. ¿Por qué lo vamos a expresar como una función? Para ver cuál es el comportamiento de las variables, porque en este caso no sabemos cuánto mide el largo ni cuánto mide el ancho, y me piden cuáles serían las dimensiones del terreno para que pueda abarcar con los 300 metros de malla que ha comprado Jorge, pueda completar su cerco. Muy bien, entonces vamos a expresar el área como una función de x. Y decimos, porque acá también tenemos el valor de x, el área en función de x es igual a x por ¿cuánto mide y? Acá lo tenemos, lo hemos despejado justamente el perímetro, 150 menos x por 150 menos x. Y ahí tenemos la función del área, valga la redundancia, en función de la variable x. Lo puedo representar también de la siguiente manera. El área es igual, multiplicando x por 150, 150x menos x por x, x al cuadrado. Ordenando, tendríamos área en función de x es igual a menos x al cuadrado más 150x. Y aquí tenemos la función del área de este terreno que tiene forma rectangular. La pregunta es, ¿qué tipo de función tengo ahora de acuerdo a lo que hemos estudiado en este capítulo o en esta semana? Lógicamente que ya ustedes me tienen una respuesta. ¿Cómo se denomina esa función? Esa función se denomina función cuadrática. ¿Cuál es la característica de una función cuadrática? Que el exponente de la variable, el grado de la función, es 2. Por eso se denomina cuadrática o de segundo grado. Muy bien, ahora sí, habiendo definido esto, también por acá me dice, vamos relacionando ambas preguntas, porque en realidad se relacionan. Dice, ¿por qué se considera el vértice como punto máximo y en qué situación el vértice sería el punto mínimo? Muy bien. También encontramos que la gráfica de una función cuadrática, entrando ya a su gráfica también, tenemos dos tipos de gráfica. La primera es, vamos viendo por acá,
La primera es que si yo tengo una función de este tipo, una función f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, que es la forma de una función cuadrática, si este coeficiente a, que es el coeficiente del término cuadrático, es mayor que 0, es decir, el coeficiente del término cuadrático es positivo, entonces la gráfica de la función se abre hacia arriba. Y este punto se le va a denominar el punto mínimo de la función. ¿Qué pasaría si yo tengo una función de esta forma? F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Y en este caso, el coeficiente del término cuadrático a resulta ser menor que 0. Es decir, que el coeficiente del término cuadrático es un número negativo. En este caso, la función se abre hacia abajo. Y vamos a obtener acá su punto máximo. Mientras que cuando la gráfica de la función se abre hacia arriba, tenemos un punto mínimo. Cuando la función se abre hacia abajo, tenemos un punto máximo. Ahora viene la pregunta. De acuerdo al resultado que hemos obtenido en nuestra función relacionada al rectángulo, al terreno que estamos trabajando, es ¿cuál de los dos tipos de función nos corresponde? Me imagino que ya tienen la respuesta. Lógicamente que será el del segundo caso, cuando la parábola se abre hacia abajo y vamos a encontrar un punto máximo. Aquí ya está justamente dándome una idea cómo encontrar el vértice, cuando se considera que el vértice es máximo y cuándo sería mínimo. Aquí está, ¿ve? El vértice es máximo cuando la parábola se abre hacia abajo, cuando el coeficiente del término cuadrático es menor que 0, es decir, negativo. Y cuando se considera que el vértice sería el punto mínimo, cuando la parábola se abre hacia arriba y este punto se considera, el vértice lógicamente, como un punto mínimo. Cuando es de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0, es decir, positivo. Muy bien, entonces ya tenemos acá nuestra idea que vamos a obtener al reemplazar los valores de la variable el punto máximo. Muy bien, veamos entonces también que en una función cuadrática, tenemos que el vértice de la parábola, que su punto máximo o su punto mínimo o su punto máximo, se calcula de la siguiente manera. Para la variable x, menos b sobre 2a. Y para la variable b, y será menos b al cuadrado más 4ac sobre 4a. Tenemos acá entonces para calcular el vértice de la parábola. Vamos ahora a calcular primero el valor de x de este vértice. Veamos acá quién será el valor de a y quién será el valor de b. En este caso a es el coeficiente del término cuadrático. Aquí se entiende que cuando no hay un coeficiente, si hay un coeficiente que es 1, y en este caso como es negativo, el valor de a será menos 1. ¿Quién es b? El coeficiente del término lineal, que en este caso es 150 positivo. Vamos entonces a calcular el valor de x. Hallando el valor de x. Y decimos entonces x es igual a menos b sobre 2a. Menos b, ¿cuál es el valor de b? 150. Sobre 2 por a, ¿cuál es el valor de a? Menos 1. Y quedaría menos 150 sobre 2, más por menos, menos, y 2 por 1, 2. Menos entre menos más y 150 entre 2, 75.
que es el valor de la variable x. Y como la variable x es el largo de este terreno, y el largo lo hemos simbolizado como x, y es un terreno y está en medidas en metros, entonces el largo de ese terreno será 75 metros. Muy bien, 75 metros. Quiere decir entonces que el ancho ya lo hemos visto, el ancho está allá, es el valor de y, que es igual a 150 menos x. Lo reemplazamos. 150 menos, y como x es 75, entonces el valor de y será también 75 metros. Entonces, respuesta, el largo del terreno es 75 metros y el ancho también 75 metros. Porque veamos la primera pregunta. ¿Cuáles serían las dimensiones del terreno cercado y cuál es su área? Ya tenemos la primera respuesta. Las dimensiones son el largo 75 metros y el ancho también 75 metros, que en este caso va a tener una forma cuadrada. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos pide calcular el área. Muy bien, nosotros teníamos que el área de este cuadrado está representado, acá está, el área del cuadrado en función de x, lo tenemos aquí, menos x al cuadrado más 150x. El área del cuadrado en este caso será igual a menos x al cuadrado más 150x. Será menos x, su valor es 75 al cuadrado más 150 por 75. Aquí habría que multiplicar, pero podríamos aplicar una estrategia. Hay un factor común que se repite, que es 75. Muy bien, lo factorizo. 75. Como es negativo, va a quedar el valor negativo. 75 al cuadrado, y he sacado un factor 75, aún me queda 75, porque 75 por 75, 75 al cuadrado. 75 sale como factor común, me queda 150. Y así me evito ejecutar multiplicaciones muy extensas. Y queda 75 por menos 75 más 150, signos diferentes se restan y el resultado es 75. Al multiplicar 75 por 75, aquí también hay una estrategia. Cuando yo multiplico cantidades iguales que terminan en 5, la estrategia es la siguiente. 5 por 5, 25. Del número 7, ¿cuál es el consecutivo de 7? Es 8. 7 por 8, 56. Y automáticamente, sin necesidad de multiplicar, he obtenido el resultado de 75 por 75. Y como las dimensiones son metros, al multiplicar metros por metros y es un área, el área debe estar en este caso metros al cuadrado. Y ahí está la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuáles serían las dimensiones del terreno cercado y cuál es su área? Muy bien, su área entonces es 5.625 metros cuadrados. Join forces.